20 días desde que se aplicó la primera cuarentena total en Venezuela ante la aparición de los primeros casos positivos de COVID-19. A 4 meses, el país suramericano ensaya un nuevo esquema de flexibilización de actividades en 3 niveles, poniendo atención en aquellos lugares donde hay focos crecientes de contagio. Esta semana tenemos cuarentena parcial vigilada. Debemos mantener una distancia prudencial, por favor. En el primer grupo se mantienen en cuarentena durante toda la semana. Es el caso del estado Zulia y municipios de las zonas fronterizas con Colombia, Brasil y la zona litoral en Venezuela. Un segundo grupo de 13 estados donde se aplicará una flexibilización parcial con reactivación de 10 rubros económicos. Y un tercer nivel de flexibilización aplicable en 10 estados, con permiso para reactivar 24 rubros económicos. Las medidas de prevención se mantienen intactas. Por nuestro propio bien, pues, porque si no tomamos lo que nos dicen, la resolución, pues, entonces vamos a enfermar a nuestra familia y a todos nuestros vecinos. Tenemos que guarecernos en casa, que pueda quedarse. El que tenga que salir, bueno, tiene que salir, pero tenemos que tener la medida de precaución de estar con su tapabocas, sus guantes y usar su gel antibacterial, que es muy bueno para eso, pues, para evitar algún contagio, algo de eso. Y la distancia uno con otro. El país ronda los 10.000 casos y el centenar de fallecidos. Las cifras comenzaron a aumentar en junio con el retorno masivo de venezolanos desde otros países del continente, generando focos de los llamados casos importados, que a lo largo de las semanas han contribuido a generar casos de contagio comunitario con el movimiento de personas por todo el país. Si no fuera por los trocheros, Venezuela estuviera totalmente controlado y sin ningún brote hoy por hoy. Y estuviéramos disfrutando de la flexibilización total de la vida laboral, social, hasta hubiera pensado, como venía pensando, regresar a clases de los muchachos. Si no fuera por los trocheros, por los casos importados. Respecto a los casos activos, el 99% de los pacientes son atendidos en el sistema público de salud. El 95% de los casos son asintomáticos y la tasa de recuperación se ubica en 30%. Atención Venezuela, cierran comunidad por brote de COVID en San Cristóbal, Táchira. Se acumulan más de 900 casos positivos de la enfermedad. Atención Venezuela, hoy el Parlamento Europeo volvió a condenar al gobierno de Nicolás Maduro. Militares venezolanos retirados reiteraron su apoyo a Juan Guaidó. Prometemos recuperar el monopolio de objetos bélicos. Venezuela rechaza acusaciones de Estados Unidos sobre negocio ilícito. Venezuela afirma que se mantendrá firme ante ataque de Estados Unidos. Unas 14 millones de personas en Venezuela podrían perder la vida por hambre a causa de la enfermedad actual. Todo esto en noticias exclusivas. Se acumulan más de 900 casos positivos por enfermedad de coronavirus. El día de ayer, voceros nacionales informaban sobre 5 casos positivos de personas que viven en el estado Táchira. Ustedes ven a mis espaldas cómo funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana han cercado la comunidad de Madre Juana, justamente porque autoridades locales como el representante de Nicolás Maduro en el estado Táchira, así como también el equipo de médicos, determinaron que en esta zona popular de la ciudad de San Cristóbal hay un brote positivo de COVID-19, luego que una persona muriera a causa de esta enfermedad en el área de aislamiento del Hospital Central de la ciudad de San Cristóbal, justamente por este brote del que han alertado Freddy Bernal y las personas con que trabaja en la parte epidemiológica. No le reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él y seguiremos endureciendo las sanciones selectivas hasta que abra el paso a elecciones libres
y justas. El Parlamento Europeo volvió a condenar al gobierno de Nicolás. La resolución, que reitera que Juan Guaidó es reconocido como legítimo presidente de la Asamblea Nacional y como presidente interino legítimo de Venezuela, pide a la Unión Europea que refuerce y amplíe las sanciones específicas, restringiendo consecuentemente los movimientos de aquellos individuos que apoyan a Nicolás, congelando sus activos y visados. El reciente intento de Maduro de expulsar a la embajadora de la Unión Europea de Caracas como forma de represalia por la imposición de sanciones a 11 funcionarios responsables de graves violaciones de derechos humanos es muy lamentable, y los eurodiputados piden a los Estados miembros que reconozcan a los representantes políticos nombrados por Juan Guaidó, subraya el escrito. La eurodiputada de Renew Europe, Rita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo y responsable de las relaciones con América Latina, quien negoció la resolución en nombre de nuestro grupo, sostuvo: hemos enviado un fuerte mensaje a Nicolás. No lo reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él, y seguiremos reforzando las sanciones selectivas hasta que se allane el camino para unas elecciones libres y justas. Hoy hemos aprobado en el Parlamento Europeo la tercera resolución en un año sobre Venezuela para responder a la grave crisis. Enviamos un mensaje claro a Maduro: no le reconocemos, no puede haber un gobierno de transición con él, y seguiremos endureciendo las sanciones selectivas hasta que abra el paso a elecciones libres y justas. Además de extender las sanciones a sus funcionarios, un punto clave para mí fue pedir la prohibición del comercio y la circulación del oro venezolano en Europa. Me alegro de que esto se haya incluido. Reconocemos a Guaidó como el presidente legítimo. Por lo tanto, los estados de la Unión Europea deben reconocer a sus representantes en Europa también y revocar la acreditación de los embajadores de Nicolás, concluyó. Más allá de ampliar las sanciones a los funcionarios del régimen, un punto clave para mí personalmente era pedir la prohibición de venta y circulación del oro de sangre venezolano en Europa. Me agrada que nuestra petición haya sido incluida en la resolución. También pedimos que los países europeos reconozcan a los representantes políticos del presidente legítimo Juan Guaidó. Por su parte, el eurodiputado Jordi Escaña, primer vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat y coordinador del grupo Renew Eurolat, añadió: la reacción de Nicolás de hacer amago de expulsar a la embajadora de la Unión Europea está funcionando, fruto del trabajo de este Parlamento. Hay que endurecer las sanciones y extenderlo a todos los socios del gobierno de Nicolás. Nicolás sabe que tiene los días contados y que no puede acceder a las reservas del dinero del país, ni sus cómplices se pueden mover en libertad. Ninguno quedará impune ante la sistemática violación de derechos fundamentales y libertades en Venezuela, y la Unión Europea seguirá trabajando permanentemente hasta lograr que la democracia vuelva al país. A los venezolanos les quiero recordar que no están solos y que tarde o temprano el gobierno de Nicolás caerá, concluyó. La Unión Europea está con los venezolanos. Venezuela afirma que se mantendrá firme ante ataques de Estados Unidos. Extra, último minuto. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, aseguró este domingo que las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos apuntan a que el pueblo se arrodille. Esperan que la mayoría de los venezolanos cedan a sus presiones. Arreaza calificó de absurdo que la administración de Trump espera ver al pueblo venezolano arrodillado ante Washington para restaurar la plutocracia pitiyanqui. El canciller venezolano aseguró que las agresiones de Estados Unidos tiene como fin político forzar un cambio de gobierno por la vía inconstitucional. Venezuela introdujo una demanda ante la Corte Penal Internacional por las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos en 2014, cuando se afirmó la primera orden ejecutiva suscrita por Barack Obama y recrudecida por Trump. El gobierno venezolano ha destacado que las medidas coercitivas de Estados Unidos han generado pérdidas millonarias al país sudamericano por más de $130 millones. Suscríbete y da clic a la campanita para... La estrategia del gobierno de Estados Unidos forma parte del sistemático ataque promovido por la Casa Blanca para descalificar el país y hacerlo pasar como un gobierno ilícito, con el propósito de propiciar una invasión militar. Estuve viendo la noticia
de la presencia de Donald Trump en la Florida. Ayer fue al Comando Sur, a un acto electoral en el Comando Militar, Comando Sur. Hoy le han respondido de manera gallarda y con la verdad el general en jefe Vladimir Padrino López, el almirante en jefe Remigio Ceballos, el ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, han respondido contundentemente. Que dijeron en campaña electoral ahí el secretario de Defensa, el secretario de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, Spare, etcétera, etcétera. Una campaña electoral, hasta el jefe del Comando Sur haciendo campaña electoral por Trump. ¿Ah? Y el mundo calla, el mundo calla, el mundo observa y el mundo calla. Donde, bueno, él expresa sus opiniones y dice que en Venezuela va a pasar algo y Estados Unidos estará allí presente en lo que pase, y deja muy mal parado al Bodrio, al Frankenstein, al Bobolongo, al prófugo de la justicia, lo deja muy mal parado. Dios mío, debe estar con la cara brotada ahorita desde la depresión y los nervios, porque los pitiyanquis son así. Militares venezolanos retirados declararon su apoyo a Juan Guaidó. Nos comprometemos a recuperar el monopolio de objetos bélicos. Extra, noticia de último minuto. Son 39 uniformados que criticaron duramente el discurso del ministro Vladimir Padrino López contra la oposición y afirmaron que seguirán incondicionalmente las medidas que tome el presidente interino. Se ha movido la cúpula del mundo militar, pero también del poder político. Nicolás pasó a retiro a 53 de los más altos oficiales de la promoción de Diosdado Cabello. La respuesta del presidente de la oficialista Asamblea Constituyente fue un video bajando aguacates de un árbol que dice cultivar en su casa. De ahí saltó a declararse con alegría para suspender su programa de televisión y al día siguiente publicó que tenía el brote. Casi de inmediato, Tarek El Aizami también se confesó contagiado. Mientras tanto, Nicolás designa nuevos jefes de Ready y juramenta a los comandantes de componentes militares.